Nosotros a través de nuestros canales digitales, quienes ya nos siguen en TikTok como @visionarias y por supuesto también en Instagram, podrán ver nuestro contenido. Uno de los videos que ha tenido muchísimos comentarios de parte de la ciudadanía es uno que realizamos nosotros sobre el COVID-19 y una nueva variante denominada Flirt. En este espacio, Yanedi Nostroza también abordó este tema que es muy importante y que causa de alguna manera preocupación en la ciudadanía, porque las vacunas, hay que ser honestos, se han dejado de lado. Para la ciudadanía ya no es prioridad vacunarse, ya no es prioridad lavarse las manos ni utilizar una mascarilla. Pero si es que, digamos, somos tan descuidados en este tipo de aspectos, tenemos que buscar otras alternativas que ayuden a mejorar la calidad de nuestra sangre y, por supuesto, nuestro interior, nuestro organismo. Estoy en estos momentos con Peter Jaramillo, él es el director de Doctor Ozono, para hablar precisamente de cómo el ozono puede de alguna manera ayudar a purificar nuestro organismo para quienes ya lo padecieron y para quienes quieran prevenir el COVID-19 a través de esta nueva variante denominada Flirt. ¿En qué se caracteriza Flirt? Es una variante que, si bien es cierto las anteriores, una persona con COVID-19 podía contagiar a 10 personas. A 7 personas. Con Flirt uno contagia al doble. Se habla de que podrían tener entre 12 y 13 personas COVID-19 a través de una sola. Entonces, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo el ozono puede aportar a prevenir pues de tener estas nuevas variantes? Si bien es cierto, como yo lo decía, aprendimos a vivir con el COVID-19, pero siempre hay que prevenir. ¿Cómo está, Peter? Bienvenido. Hola, Carlita, qué gusto estar aquí con ustedes y compartir información muy certera, precisa y veraz respecto a la ozonoterapia. Y qué importante que hayas topado este tema, porque en mi experiencia, cuando hubo la pandemia en el 2020, tuve la oportunidad de tratar 4.800 casos, que es un número de pacientes importante y que yo evidencié que la ozonoterapia ayuda a recuperar el proceso del estado de infección respiratoria con el COVID-19. Y en esta ocasión, pues lo que tú estás comentando, creo que es muy preciso y oportuno compartir con la comunidad para que tenga a ciencia cierta un conocimiento sobre la ozonoterapia y su participación en el mundo, cómo ha ido aportando respecto a la pandemia. A mí me gusta mucho ejemplificar las situaciones para que la gente lo conozca. Usted habla de que se trataron más de 4.000 casos. Por ejemplo, para quienes padecieron COVID-19 y se sometieron a esta ozonoterapia, ¿cuáles fueron los beneficios que vieron posteriormente a su salud y a su respiración? En primer lugar, cuando nosotros empezamos a utilizar la ozonoterapia, lo hacíamos de manera preventiva, es decir, a personas sanas, personas que no tenían ningún síntoma y que pues no se han hecho ningún examen, porque obviamente aparentemente están sanos. Pero lo que vimos después ya eran pacientes reales que estaban con COVID-19, que tenían congestión nasal, tenían dificultad respiratoria, la saturación de oxígeno bajaba de 90, por ejemplo 76, 84, en donde ya estamos evidenciando que hay una poca oxigenación en el cuerpo y que la congestión pulmonar era mayor. Casi todos se hacían la tomografía. En la tomografía se evidenciaba prácticamente en los pulmones cómo existía este tipo de alteración fisiológica, morfológica del pulmón y que coincidía con el COVID-19. Cuando se hace la ozonoterapia, uno de los primeros beneficios es recuperar la oxigenación en el cuerpo, porque obviamente el ozono es O3 y esto se maneja en sangre. Esto no se maneja respiratorio, sino en sangre. Posterior a la pandemia, en España ya empezaron a utilizar por vía nasal para destruir los virus que afectan principalmente seno frontal, seno maxilar, seno nasal, para que pueda ayudarse como un coadyuvante a la terapia de ozono en sangre. Recordemos que en pandemia todo el mundo no sabía qué hacer, cómo vamos a trabajar, es un nuevo virus, ¿qué va a pasar? ¿Y si le doy esto? ¿Y si le doy aquello? Todas las farmacoterapias eran experimentales, eran únicamente para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Pero como yo ya sabía de ozonoterapia desde hace 24 años atrás, yo sabía que el ozono contrarresta infecciones virales. Había tenido muy buena experiencia en la gripe, había tenido muy buena experiencia en la neumonía, tenía experiencia en otros virus, tal vez muy distintos, como el herpes, tenía experiencia en el papilomavirus. Entonces yo decía, a ver, si el ozono funciona en los virus, si el ozono me ha ido bien en las infecciones respiratorias, ¿por qué no utilizar en el COVID? Y así fue como nosotros empezamos a utilizar, bueno, nosotros, hablo en conjunto, porque en realidad era yo solo. Nadie quería salir, todos tenían pánico salir de la casa. Entonces yo fui al domicilio y tuve desde marzo del 2020
hasta noviembre del 2020 los 4.800 casos y atendí en todo Quito. Todo Quito. Ahora sí puedo decir que conozco Quito hasta el último rincón, porque en el auto iba a domicilio a atender en aquel momento. En la actualidad, ¿qué es lo que hace el ozono? El ozono previene este tipo de infecciones. ¿Cómo lo hace? Porque actúa en el sistema inmunológico. Y tú dijiste algo muy importante, hemos aprendido a convivir con el COVID-19. Y es posible que vengan más cepas, y es posible que muten más cepas, y que vengan nuevos virus. Recordemos que en el planeta Tierra existen más de 500 tipos de virus diferentes y que nosotros como especie humana aún nos desarrollamos. Entonces, por lógica, nuestro cuerpo se va adaptando. Crea un sistema inmunológico capaz de que podamos inhalar y defendernos. De que así tengas 1, 2 o 3 vacunas, el hecho de tener aunque sea una, ya hace que tu cuerpo, digamos, tenga de alguna manera pues cierto escudo ante este tipo de enfermedades, que si bien es cierto no van a proteger por mucho tiempo, pero ya digamos nuestro sistema cambió. El ingresar una vacuna a nuestro organismo ya hizo que tengamos aunque sea una defensa mínima ante lo que se viene. Una de las mejores vacunas que existe es contagiarte de la enfermedad. O sea, es que esa es la vacuna, pues sí, también. Por supuesto. Es que esa es la vacuna. Cuando somos niños, nosotros nacemos y nuestra madre nos da de lactar el calostro. El calostro prácticamente es un caldo de cultivo de muchos gérmenes, virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Y esto nosotros lactamos. Cuando llega al intestino tenemos las placas de Peyer, que es un tejido linfoideo que captura estos gérmenes y crea anticuerpos anti este tipo de germen. Así nosotros nos vacunamos de bebés. Cuando el niño, cuidado, se mancha, cuidado, se ensucia y le limpian con alcohol y le tienen bien bañado, bien limpio, es el que más propenso está a las alergias. Y por eso es que hay muchos niños que a veces están en el sucio jugando y son los que menos se enferman. Y eso es por las placas de Peyer. Eso ya es demostrado científicamente. Entonces, algo ibas a comentar. Sí, justo iba a decir eso. Yo tengo una bebé y en realidad trato de todo el tiempo dejarla como en el piso, trato de dejar que experimente. Perfecto. Y me parece que eso en estos momentos es lo más oportuno, pero va mucho más allá en todo caso. ¿Cómo la ozonoterapia en estos momentos puede, digamos, prevenir entonces para quienes no han tenido COVID? Porque sí conozco gente que no ha tenido COVID hasta el momento. ¿Puede prevenir el contagiarse de alguna de estas nuevas cepas? Me marco dentro de los que no hemos tenido COVID. Sí, yo no sé, en realidad, no sé. Y debo constatar esto porque yo me enfrenté a pacientes COVID. O sea, estoy hablando de 4.800. Y todos tenían COVID y me tosían frente a mí. Claro, yo estaba puesto la barrera, la mascarilla. Pero nunca me dio. Mientras tanto que supe de otros colegas que iban muriendo, enfermeras, asistentes de enfermería, el personal de salud fue uno de los más atacados por la pandemia. Sin embargo, nosotros con la ozonoterapia nunca llegamos a experimentar ningún tipo de síntoma ni ningún tipo de alteración. ¿Esto por qué? Porque el sistema inmunológico al mejorar, nosotros nos enfrentamos a las infecciones virales y es posible que yo haya tenido también y nunca me he hecho el examen y posiblemente... Fue asintomático. Fue asintomático. Porque yo también, la verdad no tengo la certeza de haber tenido COVID porque me hacía las pruebas y me salían negativas, pero tenía todos los síntomas. Entonces, a veces no sé si la tuve o no la tuve, o fue una gripe fuerte, ¿me explico? Sí, exacto. Pero ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenirlo? Porque algunos pueden decir, bueno, a mí ya me dio COVID, estoy protegido, pero otros no. Entonces, ¿cómo la ozonoterapia puede salvar a esas personas? Y además, que haya tenido COVID no significa que ya esté protegido, porque es posible que le vuelva a recaer, porque su sistema de defensas no está bien. Dos cosas. Primero, el frío es nuestro enemigo número 1 cuando hablamos de infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos frío, el sistema nervioso se detiene en los movimientos de los pelitos o cilios que están en las vías respiratorias, y ahí es cuando el moco que capturó el virus empieza este virus a afectar las vías respiratorias y ahí es cuando afecta la infección. Entonces, el frío es nuestro enemigo, nuestro adversario número 1 para las gripes y para cualquier tipo de cepa respiratoria. Segundo, la hidratación es súper importante en todos los ciudadanos. Tienen que hidratarse bien para fluidificar el moco y que el moco pueda expulsarse de manera natural hacia la glotis y pasa al esófago. Entonces, esto pasa constantemente en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el descanso nocturno, la hidratación, el frío, que no hay que exponerse, sino más bien exponerse al calor, son factores primordiales para prevenir este tipo de infecciones. Y tú me hablabas de la mascarilla. Tengo algo que comentar respecto a la mascarilla. Sí, es verdad, la mascarilla nos ayuda a prevenir que a través del viento que están pululando en el ambiente, los gérmenes y virus, puedan ingresar a nuestras vías respiratorias. Pero el frío ataca más en la parte posterior de la cabeza.
detrás de las orejitas nosotros nos tocamos, tenemos un agujerito que es el agujero occipital externo y ahí es por donde entra el frío y es más fácil que le dé gripe, aunque esté tapada la nariz, si es que recibe el frío en la cabeza, va a tener la gripe. Entonces es importante utilizar algo cultural que nosotros hemos perdido y es el uso de la bufanda. En la sierra, en todo Quito, en Cuenca, en todo donde hace frío, siempre se ha usado la bufanda, inclusive como parte de la vestimenta. Pero es algo que protege del frío. Entonces, podrías utilizar la mascarilla, te felicito, está bien, pero usa siempre la bufanda porque es algo que te protege la parte posterior de la cabeza. Hablamos entonces de ciertos factores externos, ¿no? La mascarilla, la bufanda, el protegernos del frío, el estar bien abrigados, pero vuelvo a ser incisiva en este tema. ¿Cómo protege al organismo la ozonoterapia para prevenir el no tener COVID-19 y estas nuevas cepas que están llegando y que ya preocupan, por ejemplo, en Estados Unidos? FLIRT, esta nueva variante de las cuales les estoy hablando en estos momentos, ya ocupa casi el 25% de los nuevos casos de COVID. Es decir, si en Estados Unidos tenemos este panorama, no tarda en llegar a nuestro país, porque así somos. Hay que ver en el COVID la réplica de lo que está pasando en otros países que luego ya viene al Ecuador. O puede estar también aquí ya y no nos damos cuenta, porque como todavía no se hace el test y se confunde con una gripe común, entonces es posible que también ya esté acá. Puede ser. Pero ¿cómo nosotros prevenir? Ya hablemos del sistema inmunológico adquirido. Con la ozonoterapia. Exacto. Porque existen muchas formas de defensa, hablábamos de la parte externa, es la inmunidad innata, pero la inmunidad adquirida, esto nosotros lo hacemos a través de la ozonoterapia. Esto se maneja en sangre, se hace una autohemoterapia menor, nosotros la llamamos baby ozono, porque es una cantidad pequeña de sangre que sacamos. Son 30 ml, mezclamos con el ozono, concentraciones muy adecuadas para estimular el sistema inmunológico y se devuelve al paciente la sangre. Esto se hace una sola vez. Puedes hacerte máximo 2, 3 veces y tu cuerpo ya ha generado una activación del sistema inmunológico. Que hace el gas de ozono? Una vez que se disuelve en el líquido acuoso del plasma sanguíneo, actúa directamente sobre factores de estrés oxidativo leve, mínimo, controlado y moderado para que pueda estimular al sistema inmunológico y que de esta manera tu cuerpo pueda recibir estos factores externos y tener la capacidad de defenderse y que no te dé este tipo de infecciones virales. No importa el tipo de virus, no importa la cepa. Aquí tenemos que ser muy claros y específicos en esto. No estamos utilizando un antiviral, no estamos utilizando un antibiótico. Estamos limpiando el organismo. Estamos limpiando el organismo y activando el sistema inmunológico propio de nuestro cuerpo. Entonces, Carlita, yo sí te motivo a ti y a todos nosotros a hacernos, aunque sea una sola sesión de ozonoterapia. La Baby Ozono es 30 ml, es una jeringuita pequeñita y nosotros ya podemos ayudar a mejorar nuestras defensas. Qué interesante. Ahora, Peter, yo le pregunto a usted como doctor y con esto finalizo. ¿Cree usted que es preocupante tal vez la llegada de nuevas cepas de COVID-19? Yo les voy a decir la verdad, porque mi obligación es decirles la verdad. En cuanto a las pandemias, en cuanto a las crisis de salud, nosotros tenemos que ser muy claros en que somos dueños de nuestro cuerpo y dueños de nuestro cuidado. Sí, es verdad, las políticas de salud y la política gubernamental para proteger a los ciudadanos tiene que ser manejada de una manera organizada. Pero lamentablemente, si es que nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie nos puede cuidar. La vacuna, yo personalmente nunca me vacuné, nunca me llegué a vacunar porque uso ozono, porque uso el ozono y jamás me dio y estoy vivo y me enfrenté a pacientes COVID-19. Otras personas se han vacunado y han tenido efectos colaterales, han tenido efectos secundarios. Como lo que ha pasado con AstraZeneca. AstraZeneca y Pfizer también, porque ya mandó las evidencias científicas de que sí hay efectos colaterales, no en todos, porque no hay que satanizar a las cosas, pero sí es importante saber que para una investigación científica de algo necesitamos evidencias de posibles efectos colaterales durante 4, 6, 8, hasta 10 años. ¿Sí? Hasta más años, inclusive en algunas vacunas. En este sentido, es mejor prevenir de manera natural que esperar a que el gobierno nos esté sustentando todo. Ya saquémonos del chip de nuestra cabeza que el gobierno tiene que darnos todo, poco más y que nos dé de comer en la boca. Basta ya de eso. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Les acabé de dar recomendaciones que están en tus manos. La bufanda, que no te expongas al frío, de que trates de respirar aire puro, aire fresco, no de encerrarte.
Entonces, qué importantes son y la hidratación, que casi me olvido. La hidratación es algo fundamental. Parece algo sencillo, algo que pues no le paramos bola, pero sí es fundamental. Y si es que tienes algún tipo de infección respiratoria, acude a Doctor Ozono inmediato. Peter, bueno, nada más está allá en pantalla, ahí tenemos su nombre, sus contactos, a qué redes sociales nos pueden contactar para que ustedes se puedan ir y de alguna manera prevenir el COVID-19. Yo ya les he dicho, no hay que relajarse por completo, hemos aprendido a vivir con esta enfermedad, pero nos dimos cuenta de que el COVID sí arrebata vidas. Entonces no lo tomemos de una manera, digamos, tan ligera, porque de alguna manera hay que buscar un mecanismo de protección para nuestro organismo, y una opción, como ya lo escucharon, puede ser la ozonoterapia. Peter, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlita, gracias a todos ustedes. Recuerden comunicarse con nosotros en las redes sociales que están en pantalla, y siempre para nosotros un placer servirles. Se les quiere mucho. Chao. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, por supuesto, también a nuestros medios aliados, a RTU, a Vito TVO, a Radio Centro Digital Guayaquil, a OnePlus, a Macro Digital, a Marca TV, a Radio Oxígeno de Riobamba 102.1 FM, a Radio Online Sella, Rumiñahui FM 88.9, que son pues nuestros medios aliados. Les invitamos a todos ustedes a seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @visionarias.es, así nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook. Nosotros, a través de una manera creativa, corta y concisa, le contamos las noticias y lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Les deseo una excelente jornada. Mañana también estaré en este espacio de entrevistas y los espero a partir de las 8 en punto. Gracias por acompañarnos aquí en Vis a Vis.